Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias por venir. Mi nombre es Jaime Ávila Pozuelo. Soy asesor fiscal y contable en Mil Abogados. Algunos ya me conocéis porque también soy docente de INEAF, de los cursos de INEAF, y coordinador y autor de la tribuna de INEAF. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción en la que, bueno, ¿por qué hacemos este seminario sobre la reforma fiscal? Bueno, todos sabemos y hemos escuchado ya mucho la palabra de crisis económica y bueno, la tenemos casi que metida en nuestra mente. Y bueno, pues esta reforma fiscal, pues bueno, esta es una de las respuestas de muchas que se han hecho por parte de este gobierno para paliar un poco esta crisis que tanto nos está mermando la economía. Y surge esta reforma fiscal porque se hace necesario simplificar un sistema tributario bastante complejo y que ahoga al pequeño contribuyente. Y bueno, también es verdad que coincide con que las elecciones generales las tenemos a la vista y bueno, puede ser un poco de demagogia por parte de nuestro gobierno, pero bueno, en sí es una reforma fiscal necesaria que puede gustar a algunos, puede no gustar a todos, pero bueno, es la que tenemos y es la que hemos venido aquí a analizar. El estado de la reforma fiscal que tenemos, pues bueno, ahora mismo se prorroga hasta mañana el plazo para presentar enmiendas y modificaciones, con vista a que el 13 de diciembre ya se concluya este trámite parlamentario y las medidas entren en vigor en 1 de enero de 2015. Es por ello que bueno, pido un poco de paciencia porque hay una serie de medidas que no están claras en el proyecto de ley, que se modificarán y que bueno, habrá otras modificaciones que se vayan haciendo porque habrá errores en la legislación, por supuesto, como suele pasar con estas medidas. Entonces, bueno, vamos a dar un poco paso a lo que vamos a tratar. Bueno, las principales modificaciones, como sabéis, la reforma fiscal está compuesta de 3 proyectos de ley. Uno que modifica el impuesto sobre la renta de las personas físicas y otro que modifica el impuesto sobre sociedades y otro el impuesto sobre el valor añadido. En el impuesto sobre el valor añadido no hay muchas modificaciones, de hecho no suben los tipos para seguir incentivando, bueno, una de las razones por incentivo del consumo. Y bueno, pues nosotros nos vamos a centrar en las principales modificaciones. En el impuesto sobre sociedades hay unas cuantas modificaciones, pero no tantas como por ejemplo en el IRPF, donde sí se ha reformado bastante. Entonces, bueno, vamos a intentar sintetizar y vamos a recopilar las principales medidas que se van a tomar con esta ley. Y bueno, vamos a ello. En primer lugar, vamos a ver las del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Pues bien, veamos las medidas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se modifica de manera radical la reforma, bueno, radical, dentro de unos mínimos, la reforma, la estructura del impuesto y los tipos de gravamen, algo que se lleva pidiendo a grito desde hace mucho tiempo. También se reforma el sistema de mínimos personales y familiares. Hay modificaciones en la obtención de rendimientos del trabajo. Hay modificaciones en la regulación de los rendimientos irregulares. La indemnización por despido. Los rendimientos de actividades económicas. Rendimientos de capital inmobiliario. Rendimientos de capital mobiliario. Ganancias y pérdidas patrimoniales. Planes de pensiones y ahorros. Y también la nueva figura de los impuestos negativos. Entonces, bueno, pues vamos a proceder a empezar por la reforma estructural. Se hace una reforma estructural, se cambian los tipos de gravamen y bueno, lo que quiere hacer esta reforma estructural es simplificar un poco el gravamen del impuesto. Nosotros sabemos, bueno, todos sabéis que el impuesto se liquida a través de 2 vertientes, una escala general y una escala del ahorro. Pues bien, en este sentido, en la escala general, de tener 7 tramos de gravamen, se reduce a 5 tramos de gravamen y se incorpora una rebaja del tipo medio del 12,5%,
para el año 2015. Esto la verdad que es una simplificación muy positiva. Vamos a ver cómo quedaría el impuesto antes de la reforma fiscal y tras la reforma fiscal. Aquí vemos que en 2014 pues tenemos los 7 tramos de gravamen en los que como podemos ver, rentas medianas de clase media pues ya se están gravando a un 30%. Rentas ya de medianas altas se está gravando ya un 40%. Y ya las rentas superiores, 120.000, 175.000, 300.000, no hay diferencia entre los tipos de gravamen. Vemos que quien está repercutiendo el impuesto en realidad son los pequeños contribuyentes. Ahora, tras esta reforma, al simplificar los tramos de gravamen, vemos como las rentas pequeñas pasan a un 20%, a un 19% en 2016. La siguiente escala no es tan grande, no hay tanta diferencia. Terminan los 20.000 euros y vemos cómo se graba un 25, un 24. Se da otro salto de un 20 a un 35. Ver, el tramo es bastante más corto que aquí. Y a partir de los 60.000 euros se considera que bueno, ya es una renta alta, muy alta. Y entonces en este sentido ya es cuando se empieza a gravar al tipo marginal. Que bueno, aún así también el tipo marginal va a bajar a un 47%, a un 45%. Esta es la cara visible del impuesto sobre la renta y es la que el contribuyente de a pie ve. Luego hay una serie de trampillas porque se eliminan una serie de deducciones que bueno, que en realidad van a un poco camuflar esta bajada. Pero bueno, en teoría es una bajada bastante importante y que se traduce, pues bueno, vemos que el tipo mínimo de gravamen va a pasar de un 24,75% que tenemos actualmente en 2014 a un 19% en 2016. Y el tipo máximo de gravamen, que antes era de un 52%, va a pasar a un 45%. O sea que bueno, hemos conseguido algo bastante importante. Esto se traduce en una rebaja media de un 23,5% para el 72% de declarantes, que van a tener rentas inferiores a 24.000 euros anuales. Y luego, para aquellos contribuyentes que tengan una renta por debajo de los 18.000 euros anuales, pues vamos a tener una rebaja media del 31%. Esto está bastante bien. Luego, por la otra vertiente, en la escala del ahorro, pues vamos a tener las siguientes modificaciones. Antes de la reforma fiscal, pues bueno, los tramos, los dos van a seguir tras la reforma fiscal y antes de la reforma fiscal van a seguir estando en 3 tramos. Lo que pasa que, al igual que en este sentido, lo que hacen es que la escala del ahorro la van a aumentar. En este sentido, el tramo antes de la reforma fiscal era de 0 a 6.000 euros, ya estaba grabado al 21%, hasta los 24.000 ya le metíamos el 24%, y de 24.000 en adelante ya le estábamos metiendo un 27%. Aquí lo que vamos a hacer es aumentar ese margen. Hasta los 6.000 ya se va a reducir del 21 al 20 en 2015 y al 19 en 2016. Y ahora el tramo aquí lo vamos a alargar. Es decir, de los 6.000 a los 50.000 vamos a meter todo al 22%. Y ya en los 50.000 le metemos el 24%, la subida grande. Esto también está bastante bien. Y bueno, esto es más o menos la cara visible de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es básicamente la bajada de tipo. Esta documentación no os preocupéis porque os la vamos a dejar para que la tengáis como recurso en el que vais a ver, pues bueno, vais a ver las bajadas efectivas que se van a producir. Luego también se reforma el sistema de mínimos personales y familiares. Aquí llegamos a la parte del impuesto donde se intenta adaptar a las circunstancias personales y familiares de los contribuyentes. Una vez nosotros valoramos todas las fuentes de renta que existen, las integramos entre sí y obtenemos una base imponible. Esa base imponible goza de una serie de reducciones, obteniendo una base liquidable. Y aquí en esta base liquidable vamos a aplicar estos mínimos personales y familiares
que el legislador considera exentos porque entiende que las rentas que percibe un contribuyente se tienen que destinar a unos mínimos, a unas cargas familiares, a unas cargas personales. Entonces eso queda exento de tributación. Y estos mínimos también se modifican. ¿Qué da derecho a mínimo personal y familiar? Bueno, el mínimo personal lo da la propia persona y los mínimos familiares pues da cuando se tienen a cargo descendientes, ascendientes o minusválidos. Vamos a ver cómo se modifica. Vemos que el mínimo personal se modifica en 2015 incrementándose en 399 euros. Eso también está bien porque también baja el tipo efectivo de gravamen. Por el primer hijo, pues antes era de 1.836, sube a 2.400. Por el segundo hijo también se produce otro aumento. Por el tercer hijo se produce otro aumento. Por el cuarto hijo y siguiente otro aumento. Y por cada menor de 3 años, pues también se produce otro aumento. De todas maneras, esto lo vais a tener porque lo vamos a juntar y lo vais a poder revisar tranquilamente, porque eso es simplemente que se ha producido un incremento. En el de descendientes, o sea, en el de ascendientes y discapacitados, pues también se produce. Os explico aquí un poco. El personal, cuando se es mayor de 65 años, pero menor de 75, pues bueno, en 2014 y años anteriores, pues aplicábamos al personal normal, ordinario, le aumentábamos 918 euros, quedándose en 6.068. Pues ahora en 2015 ha aumentado el personal a 5.550 y el incremento por ser mayor de 65 años, aunque menor de 75, sube de 918 a 1.150, incrementándose en su totalidad en 632 euros. A los mayores de 75 años le pasa exactamente igual. El incremento era de 2.040 y ahora el incremento va a ser de 2.550. Por lo tanto, el total se va a incrementar en 910. Bueno, vamos a ver. Me están diciendo que hay interferencias de un micrófono. Un segundito, por favor. A ver, me están diciendo que Eduardo tiene el micrófono abierto. Vale, ya está apagado. Perdonad por la interrupción. Seguimos un poco. Bueno, pues los mayores, como decíamos, los mayores de 75 años, pues bueno, 7.190, 8.100. Cuando se tiene a cargo ascendientes menores de 75 años, pues bueno, incrementábamos, pues teníamos el mínimo por ascendiente de 918, que sube en 2015 a 1.150. Cuando son ascendientes mayores de 75 años se incrementaba a 1.122. Ahora el incremento de 1.150 se incrementa en 1.400. Por lo tanto tenemos un incremento total de 510. Si somos discapacitados, pues bueno, tendríamos un mínimo de 65%. O sea, si tenemos un grado de discapacidad menor al 65%, teníamos en 2014 2.316, sube a 3.000. El mínimo personal por discapacidad, si tenemos más de un 65%, o sea, si tenemos menos de un 65%, pero tenemos gastos de asistencia, se incrementaba en 2.316, ahora se incrementa en 3.000. El mínimo personal por discapacidad, si tenemos discapacidad más de 65%, de 7.038 de 2014 sube a 9.000. Y bueno, esto un poco, no quiero aburrir más con esto, simplemente están subiendo los mínimos. Aquí tenéis la estructura que la voy a dejar colgada. Tampoco quiero aburriros más con esto porque creo que hay otras cosas un poco más importantes. Así que bueno, esto como lo voy a colgar, vais a ver los incrementos que se producen en los mínimos personales y familiares. Bueno, esto no cambia, los requisitos para aplicar estos mínimos no cambian. Ya sabéis que para aplicar los descendientes pues tenéis que convivir con el contribuyente, o sea, tienen que convivir con el contribuyente, ser menor de 25 años o tener un grado de discapacidad mayor o igual al 33%, que estos descendientes no perciban rentas superiores a 8.000 euros y no presenten declaración individual con rentas superiores a 1.800. Si la tributación es conjunta, simplemente es que no superen sus rentas a 8.000 euros. Con los ascendientes, pues tienen que convivir la mitad del año con él, no obtener más de 8.000 euros de rentas y no presenten declaración superior a 1.800.
Los requisitos no han cambiado. Vamos a ver las modificaciones que se producen en los rendimientos del trabajo. Simplemente, esta primera parte del seminario es un poco aburrida porque la verdad es que simplemente se producen aumentos y disminuciones en las deducciones y en los tipos. Entonces, bueno, vamos a ver que los rendimientos del trabajo, una cosa que teníamos era que por el mero hecho de estar percibiendo rendimientos del trabajo, obteníamos una reducción de ese rendimiento para calcular el rendimiento neto que va a tributar. Y aquí tenemos la escala. Bueno, en 2014 teníamos, aquí la verdad que se ha producido un palo bastante grande. Nosotros vemos que aquí cuando teníamos 9.180 euros o menos de rendimiento de trabajo y luego otras rentas como por ejemplo capital inmobiliario, actividades económicas, capital mobiliario, eran de 6.500 euros o menos, pues teníamos una reducción de 4.080. Si otras rentas las superábamos los 6.500, teníamos 2.652 euros. Entre este tramo, pues teníamos con la misma limitación de otras rentas, pero bueno, teníamos una reducción de 4.080 menos la parte que iba desde 9.180 al rendimiento neto por este coeficiente del 0,35. Si teníamos más de 6.500, 6.552. Y por rentas mayores a 13.260, otras rentas por cualquier importe, teníamos siempre esta reducción. Aquí la verdad, yo cuando leí el proyecto de ley me quedé un poco asombrado, porque se aumenta el rendimiento neto o sea, el rendimiento del trabajo, el cual va a someterse a reducción, los 11.250. Si obtienes más, porque por lo que dice el proyecto, si obtienes más o sea, otras rentas mayores a 6.500 euros, no tienes derecho a deducción, por lo que he podido leer. Y si estás entre 11.250 y 14.450, exactamente igual. Si tienes menos de 6.500 en otros rendimientos, pues puede aplicarte reducción. Si no, por omisión, pienso que no. Y luego, desde luego, si tienes más de 14.450 euros, no puedes aplicarte reducción por obtención de rendimiento del trabajo. La verdad que es un palo bastante duro. No sé yo si finalmente con estas enmiendas que se están proponiendo en el Parlamento, si finalmente, bueno, esto cambiará, porque la verdad es que es un palo bastante duro. Pero bueno, por ahora esto es así. Luego tampoco dice nada el proyecto de ley, que al no decir nada yo pienso que se mantiene igual, porque vemos que las reducciones anteriores se incrementaban en un 100% cuando el contribuyente prolongaba su actividad laboral después de los 65 años, se incrementaban en 3.264 euros si se era discapacitado entre el 33 y el 65% de grado, y se incrementaban 7.242 si el discapacitado tenía una discapacidad mayor al 65%. Entonces, bueno, como no dice nada el proyecto de ley por ahora, pues entendemos que se mantiene. Luego aquí se produce también otra modificación en los rendimientos irregulares. Los rendimientos irregulares, como todos sabéis, pues bueno, son aquellos que la ley determina tasativamente, y luego están los rendimientos que se han generado con un periodo de 2 años, superior a 2 años. Es decir, por ejemplo, cualquier renta, por ejemplo, un trienio que recibamos en nuestra empresa por antigüedad, pues se ha generado durante 3 años y lo estamos percibiendo al tercero. Entonces, como se tiene que imputar justo cuando se percibe, pues entonces goza de una reducción por rendimiento irregular, porque se entiende irregular. ¿Qué pasa? Que antes de la reforma fiscal la reducción era del 40%, y siempre y cuando los rendimientos no fuesen superiores a 300.000 euros. Ahora con la reforma fiscal se ha reducido ese tipo de reducción al 30%. Entonces los rendimientos irregulares vamos a tributar un poco más por ello. Esto es otra de las novedades que, bueno, como veis, han bajado los tipos impositivos, han subido los mínimos personales y familiares, pero mira, por ejemplo, en cada una de las fuentes de renta se está recortando la deducción. Entonces, esta es la trampilla de la que os he hablado al principio. La indemnización por despido. Esto ha creado un revuelo impresionante. Pero impresionante. A mi parecer, no
no se debería haberle dado tanta importancia porque en realidad la indemnización por despido lo que trataba era de un poco reducir el impacto que tenía el despido de un directivo que llevaba 20 años trabajando para una empresa y que limitaba el margen de maniobra económico de una empresa totalmente, porque eso merma la capacidad productiva. Pero bueno, hubo mucho revuelo. Como sabéis, pues bueno, antes de la ley 3/2012 del 6 de julio, una de las primeras reformas fiscales que se hizo en el gobierno de Rajoy, pues antes de esa ley, la indemnización que estaba exenta, la indemnización por despido que estaba exenta de tributación, eran 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades. Después de esta ley, aquí hay una rata, no son 45, son 33 días de salario por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades. Cuando se formuló el anteproyecto de ley de la reforma fiscal de 2014, se estableció que la indemnización que iba a estar exenta eran 2.000 euros por año trabajado. Pero es que 2.000 euros por año trabajado, pues bueno, iban a estar exentas de tributación las indemnizaciones por despido de más del 90% de contribuyentes. Iba a afectar a los grandes directivos y a las grandes rentas, pero bueno, se causó este revuelo, se produjeron un montón de enmiendas parlamentarias para modificar este anteproyecto y para que el proyecto de ley saliese un poco con más política social, por decirlo de alguna manera. Y resultó que ya en el proyecto de ley que se ha enviado a las Cortes, pues bueno, se fijó un importe fijo que iba a estar exento de tributación, que eran los 180.000 euros. Con esto, pues sindicatos, comisiones obreras y UGT, pues bueno, quedaron un poco contentos y así se ha quedado la indemnización por despido, que estará exenta los primeros 180.000 euros. Tributará el resto. En los rendimientos de actividades económicas, pues bueno, un poco semejante a los rendimientos del trabajo. Como vemos aquí, el mero hecho de obtener rendimientos de actividades económicas te daba lugar a una reducción. Pues bien, la escala en la que se movía esa reducción era en 2014 era similar y ahora en 2015 pues va a ser similar a la otra modificación, solo que va a cambiar el tipo por el que se va a multiplicar la diferencia de los 11.250 euros y el rendimiento de actividad económica que se vaya a obtener efectivo, como veis aquí. De todas maneras, como ya sabéis, estos cuadros los voy a dejar para que los analicéis detenidamente. Simplemente que la misma modificación que se produce en los rendimientos en la reducción por obtención de rendimientos del trabajo se va a producir en la reducción por obtención de rendimientos de actividad económica. Como vemos, aunque haya bajado los tipos de interés, hayan subido los mínimos, la fuente de renta que vamos a percibir y que vamos a imputar en nuestra base imponible va a ser mayor. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Ves? Por ejemplo, aquí el proyecto de ley en los rendimientos de actividades económicas sí que hace referencia al incremento de si se es discapacitado de esta reducción. Si se es discapacitado se incrementa 3.500 euros, que se incrementa con respecto al año anterior. Creemos que si para actividades económicas se han producido estos incrementos, pues me imagino que para el rendimiento del trabajo también se producen estos incrementos. Antes eran unos 3.200 y pico, pues ahora son 3.500. 3.500 si es inferior al 65% y 7.750 si es superior al 65%. Luego los autónomos, pues la verdad que los autónomos se les está favoreciendo bastante, con toda la ley de emprendedores, con las tarifas planas para para los autónomos, no van a perder esa tarifa plana si, no sé si lo habéis visto ahora nuevo, que los autónomos que estén gozando de la tarifa plana, si contratan trabajadores no van a perder esa tarifa plana. Por lo tanto se está favoreciendo bastante, se está creando una burbuja emprendedora bastante grande. Veremos a ver cómo acaba, pero bueno, la verdad es que se está expoliando bastante. Y como vemos aquí, pues bueno, el tipo general para autónomos que realicen actividades profesionales, pues bueno, en 2014 vemos que tenemos un 21% de retención
En 2015 se va a reducir al 20% y en 2016 al 19%. Va a volver a lo que era antes de las primeras reformas fiscales que se hicieron a raíz de la crisis. Los nuevos autónomos pues, van a continuar pues, con su 9% durante el año en el que se hacen autónomos y los dos siguientes. Los autónomos con rendimientos íntegros inferiores a 15.000 euros anuales, esto la verdad es que está bastante bien porque va a ayudar al pequeño autónomo, pues desde el 4 de julio de 2014 se ha reducido al 15% y se mantiene en 2015 y 2016. Y el resto de tipos de retención en otras actividades, por ejemplo, como las actividades en estimación objetiva, ganaderas, agrícolas y forestales, pues bueno, se van a mantener. Por otro lado, los umbrales de exclusión de la estimación objetiva, que ha sido uno de los, por decirlo de alguna manera, uno de los cánceres del sistema tributario español, pues se ha reducido. Yo lo veo bastante bien. Esto le va a suponer más trabajo a Hacienda porque va a haber muchas más empresas que tienen estimación directa, y estimación directa para una inspección tributaria es mucho más compleja que la de estimación objetiva, puesto que la de estimación objetiva se lleva por una serie de módulos que te indican lo que previsiblemente debes de ganar. Entonces, bueno, como vemos, el umbral de exclusión de actividades que se engloban dentro de las que podrían ser en estimación objetiva, pues eran ingresos como máximo de 450.000 euros. Si se pasaban de los 450.000 euros quedaban excluidos directamente de la estimación objetiva. O bien ahora ese umbral de exclusión se reduce a 150.000, por lo tanto vamos a tener menos, al igual que los gastos. Eran gastos máximos de 300.000 euros, pues ahora se reduce a 150.000 euros. Por lo tanto, pues bueno, va a acotar este sector de contribuyentes. También quedan excluidas actividades que facturen menos de un 50% a personas físicas y las que aplican un tipo de retención del 1%, como son en los sectores de fabricación y construcción. Así que, bueno, en actividades económicas ya está. Los rendimientos de capital inmobiliario, aquí también se producen bastantes modificaciones. En primer lugar, para los arrendadores, los que obtienen el rendimiento de capital inmobiliario, pues antes de la reforma, cualquier contribuyente que alquilara una vivienda a jóvenes menores de 30 años, pues ese rendimiento se reducía íntegramente, es decir, no tributaba. Y aquellos que eran mayores de 30 años, pues la reducción en vez del 100% era del 60%. Esto estimulaba, pues bueno, que la gente los jóvenes que no tenían acceso a una vivienda, pues pudieran tenerla por parte de los arrendadores que pudiesen alquilarla y pudiesen fomentar un poco el alquiler, por decirlo de alguna manera. En el anteproyecto de ley de la reforma fiscal se eliminó la reducción del 100%, no se discriminaba al que era mayor o menor de 30 años, y la reducción se reducía al 50%. Finalmente, con las enmiendas parlamentarias, cuando se elaboró el proyecto de ley, que es el que está remitido en las Cortes, pues se subió todo al 60%. Es decir, independientemente de la edad que se tenga, que tenga nuestro inquilino, la reducción va a ser de 60%. Y así se ha quedado. Por lo pronto, pues ya veremos las enmiendas parlamentarias que hay y vemos cómo queda finalmente la ley. Para los arrendatarios, pues bueno, esto la verdad que es un palo bastante grande. Otra vez vemos otra trampa en la que vemos la cara visible de la bajada de impuestos de esta reforma fiscal, pero claro, por ejemplo, la mayoría de los contribuyentes que se deducen el alquiler, pues ahora no lo van a poder hacer. De hecho, nosotros gozábamos de una deducción del 10,05% de las cantidades satisfechas por alquiler de vivienda habitual, cuando nuestra base imponible era menor a 24.107,20 euros anuales. La base máxima de reducción eran los 9.040. Y bueno, aquí tenéis los límites de la base máxima de deducción. ¿Qué pasa? Que ahora, bueno, independientemente de las deducciones por alquiler
que otorgaban las comunidades autónomas, porque como sabéis el IRPF es un impuesto cedido en parte a las comunidades autónomas, pues independientemente de esas deducciones que pudieran mantener las comunidades autónomas, a nivel estatal la deducción por alquiler de vivienda habitual, pues bueno, va a quedar derogada. Bueno, voy a hacer un inciso. Estoy viendo que algunas personas no me estáis oyendo bien. No os preocupéis, seguid atendiendo un poco todo lo que podáis, porque esto lo voy a subir y el vídeo va a estar subido, o sea que la explicación radiada también la vais a tener, o sea que no os preocupéis por eso. Estamos teniendo unos pequeños problemas por el tema del servidor, porque no esperábamos a tanta gente, uno de los seminarios con más afluencia, y la verdad que se ha apuntado bastante gente al seminario y esto está un poquito ralentizando el seminario, pero no os preocupéis porque vais a tener toda la información subida y lo vais a escuchar perfectamente. No obstante, estar atentos porque os puede ir mejorando la locución a lo largo del seminario. Bueno, seguimos un poco. Vamos con los rendimientos de capital mobiliario. Aquí no hay gran cosa, simplemente se elimina la exención por obtención de dividendos de 1.500 euros. Esto es una medida bastante irrisoria. La verdad es que estén exentos 1.500 más que 1.500 menos cuando se recibe, pues, ¿qué te digo yo? 50.000 euros de dividendos, pues bueno, no te hace mucho. Pues directamente se elimina. El pequeño inversor que podía recibir esta cantidad, pues bueno, pues se ve perjudicado. Pero bueno, las sociedades que van repartiendo dividendos, bueno, no quiero que hagan este tipo de repartos, pero bueno, se elimina, es a modo informativo. Así que bueno, vamos a seguir un poco. La ganancia y pérdidas patrimoniales. Aquí está uno de los hachazos más duros que da la reforma fiscal. Otra vez volvemos. Se reducen los tipos, aumentan los mínimos personales y familiares, pero te meten la trampa a través de las deducciones y de las fuentes de renta. En este caso, en la ganancia y pérdidas patrimoniales. Bueno, un aspecto positivo en la ganancia y pérdidas patrimoniales que tenemos es que las plusvalías a corto plazo vuelven a la base del ahorro. Antes de la ley 12, creo recordar, ley 7/2012, creo recordar, es decir, en 2012 y años anteriores, las ganancias patrimoniales que se derivaban de transmisión de elementos patrimoniales, una venta de una casa, una venta de unas acciones, donde se cambia el propietario de ese elemento patrimonial por una transmisión, tributaban en la base imponible del ahorro a un tipo inferior al de la base general. Y aquellas ganancias y pérdidas patrimoniales que no se derivaban de la transmisión, por ejemplo un premio de lotería, tributaban en la base general a un tipo mucho mayor. Con esta ley, con efecto 1 de enero de 2013 y en 2014, ahora con la modificación en 2015 no va a estar, las plusvalías a corto, es decir, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión, que antes todas estaban tributadas en la base de ahorro, ahora aquellas que se hayan producido en menos de un año, es decir, a corto plazo, tributaban a la base general. Es decir, si yo compraba acción en enero y la vendía en diciembre, esa plusvalía me tributa al general a un tipo muchísimo mayor. Ahora no, ahora en 2015 todas las ganancias y pérdidas patrimoniales que se deriven de la transmisión de elementos patrimoniales van a tributar en la base del ahorro. Las que no se derivan de transmisión de un elemento patrimonial tributan en la base general. Así que bueno, esto es una buena noticia. Pero aquí viene la más mala de las noticias. De hecho, la gente que vaya a vender una casa en 2015 pues va a salir bastante perjudicada. Se eliminan con efecto 1 de enero de 2015 los coeficientes de actualización de la adquisición de vivienda y abatimiento por compraventa de bienes inmuebles que se adquirieron antes de 1994. Es decir, todas esas viviendas que se adquirieron antes de 1994 y que se venden ahora, pues gozaban de, primero, el valor de adquisición de la vivienda se actualizaba, con lo cual, por la inflación, efectivamente, con lo cual la ganancia patrimonial era menor. Y luego además se distinguía una ganancia patrimonial
generada antes del 20 de enero de 2006 de la generada después del 20 de enero de 2006. Las que se generaba antes del 20 de enero de 2006 tenía un abatimiento, es decir, se podía reducir en función de ahora de unos límites y unos requisitos, se podía reducir. Entonces la ganancia patrimonial quedaba casi completamente abatida. Pero ahora, pues al eliminarse estos coeficientes, la ganancia va a tributar íntegramente y no se va a actualizar el precio de adquisición. Entendemos que el gobierno entiende que como se está bajando el precio de la vivienda, no hace falta actualizar el precio de adquisición. O eso creemos que entiende el gobierno. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo, la diferencia de tributación que se va a producir si vendemos nuestra casa el 31 de diciembre de 2014 que si la vendemos el 1 de enero de 2015. Con un día de diferencia, lo que va a cambiar la tributación. Pongamos un ejemplo. Contribuyente X que adquiere una vivienda por valor de 60.000 euros el 1 de enero de 1991 y ahora la vende a 31 de diciembre de 2014 o a 1 de enero de 2015, ahora vamos a ver los dos escenarios, por 300.000 euros. Veamos si la vende el 31 de diciembre de 2014. Al venderla el 31 de diciembre de 2014, siguen vigentes el coeficiente de actualización y los porcentajes de abatimiento. Por lo tanto, nuestro valor de transmisión va a ser igualmente de 300.000 euros y el valor de adquisición de 60.000 euros. Según los coeficientes de actualización que tienen en cuenta la inflación en los presupuestos generales del Estado de 2014, para viviendas adquiridas antes de 1994, el coeficiente es de 1,32. Por lo tanto, que el valor de adquisición de esa vivienda actualizado va a ser de 79.794 euros. Por lo tanto, la ganancia patrimonial generada finalmente va a ser el precio de transmisión, 300.000, menos el valor de adquisición actualizado. Por lo tanto, la ganancia patrimonial final va a ser de 220.206 euros. Bien. Ahora, vamos a diferenciar la parte de la ganancia patrimonial que se ha generado antes del 20 de enero de 2006 por el régimen transitorio de modificaciones legislativas y vamos a diferenciar la parte que se ha generado a partir del 20 de enero de 2006. Por lo tanto, número de días transcurridos desde que la compré hasta que la vendo, 8.765 días. Número de días transcurridos desde que la compré hasta el 19 de enero de 2006, 5.497 días. Y número de días transcurridos desde el 20 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2014, que son 3.268 días. Por lo tanto, la ganancia patrimonial generada antes del 20 de enero de 2006 será los 5.497 días entre el total por los 220.206. Por lo tanto, 138.102,95 euros se generaron antes del 20 de enero de 2006. Y el resto, pues los 82.103,47 se generaron después. Por lo tanto, los 82.103,47 no gozan de abatimiento, por lo tanto tributan íntegro. Pero los 138.102,95 sí pueden beneficiarse del coeficiente de abatimiento. ¿Cómo calculamos el coeficiente de abatimiento? Pues el coeficiente de abatimiento es del 11,11% para transmisión de viviendas, que se multiplicará por el número de años que excedan de 2 desde la compra hasta 1996. Bien, desde la compra hasta 1996 son 6 años. ¿Cuántos años hay que exceden de 2? 4. Por lo tanto, se multiplica por 4. Bien. Por lo tanto, el coeficiente de abatimiento se multiplica por 4, 44,44%. Por tanto, la ganancia patrimonial abatida y que no va a tributar en el IRPF va a ser la ganancia patrimonial generada antes del 20 de enero de 2014 por el 44,44%. Total, 61.372,95. El resto de esa ganancia va a tributar. Por lo tanto, la ganancia total que tributa va a ser los 138.000 menos el abatimiento, más los 82.000 que hemos dicho que tributan íntegramente. Por lo tanto, la ganancia patrimonial va a pasar de 220.000 y pico euros a 158.000.
que si vemos los tipos de gravamen, según la escala, hasta los 6.000 euros va a ser el 21%, 1.260 euros, de 6.000 a 24.000, que son 18.000, los 4.320, y de 24.000 hasta los 158.000, que son estos, al 27%. Total, ganancia, total, lo que vamos a pagar de impuestos sobre la renta de la persona física. Luego, aparte, las reducciones por mínimo personal, la integración con otras rentas, etcétera. Pero lo que vamos a pagar y lo que vamos a integrar en nuestra base imponible como ganancia patrimonial va a ser, a efecto, con el efecto impositivo ya puesto, va a ser de 41.984,92. Eso si la vendemos el 31 de diciembre de 2014. Aquí vemos que el tipo del ahorro es mucho mayor al de 2015, al que va a ser en 2015. Y tenemos esta ganancia patrimonial. Ahora vamos a verla si vendemos el 1 de enero de 2015. Al venderla el 1 de enero de 2015, perdón, hay aquí una errata, se eliminan los coeficientes de actualización y abatimiento. Por lo tanto, la ganancia patrimonial que se va a producir van a ser los 300.000 menos los 60.000, sin actualizar los 60.000. Por lo tanto, ya la ganancia patrimonial completa aumenta en casi 20.000 euros. Por lo tanto, tenemos esta ganancia patrimonial. Y tributan íntegramente, no hay abatimiento. Se elimina para 2015. Ahora, eso sí, los tipos del ahorro se han reducido. Y aquí está la trampa. Se reducen, pero por mucho que se reduzcan, al quitarme este abatimiento, va a tributar más. Vemos que hasta los 6.000 euros el 20% son 1.200, de 6.000 a 50.000, que son 44.000, el 22%, van a ser 9.680, y de los 50.000 hasta los 240.000, que van 190.000 euros, van a tributar al 24%, 45.600. Total ganancia, 56.480. ¿Qué concluimos? Que la tributación de la vivienda, de la compraventa de vivienda, se puede incrementar casi en un 35%. Y eso que se ha reducido el tipo. O sea que vemos que, bueno, la cara de la reforma fiscal es una bajada de tipo, vuelvo a insistir. Pero si se reduce el tipo y se modifica la estructura del impuesto en sí, pues no hacemos nada. Bien, por otro lado, para contrarrestar, si lo podemos llamar de alguna manera, este palo, para aquellos contribuyentes mayores de 65 años que vendan una casa, que generen una ganancia patrimonial, pues bueno, se le va a permitir estar exenta siempre y cuando constituyan una renta vitalicia, con el límite de los 240.000 euros. Claro, entonces ya te están obligando, te están limitando. Esto no es una medida liberal, por decirlo de alguna manera. Bueno, que contrarresta porque no va a tributar, pero ya tiene que constituir una renta vitalicia a su favor. Ya no le permite tener esa cantidad de dinero a su disposición para cuando quiera. Pero bueno, el gobierno lo motiva de esa manera diciendo que contrarresta eso. Así que bueno, este es uno de los grandes palos que da la reforma fiscal, que por un lado te da, vuelvo a insistir, la bajada de tipos, pero por otro lado te da el palo por otro lado. Bien, los planes de ahorro y de pensiones, pues bueno, se fomenta el ahorro bastante. En primer lugar, bueno, por unos lados se fomenta, por otros lados vemos que no. En este caso, nosotros cuando obtenemos en el IRPF, obtenemos nuestra base imponible, tenemos derecho a una serie de reducciones para obtener la base liquidable. Reducciones que básicamente son ahorro, es decir, las cantidades que destinamos al ahorro, las cantidades que destinamos a planes de pensiones, a planes de previsión asegurados, PIAs, etcétera. Esas aportaciones anuales nos permiten deducirlas de la base imponible. Perdón, un momento, voy a beber agua. Entonces, esas aportaciones que hacemos a los planes de pensiones que podemos deducir de la base imponible, pues tiene unos límites, claro. Si aportamos 50.000 euros, no vamos a reducir la base imponible a 50.000 euros. Entonces tiene una serie de límites en los que antes de la reforma fiscal, cuando el partícipe era menor de 50 años, tenía el límite de 10.000 euros anuales de aportación. Este límite supeditado, claro, al límite de las aportaciones del 30% del conjunto de rendimiento del trabajo y de actividad económica. Es decir, el menor de los dos. Es decir, o 10.000 euros anuales
o el 30% del conjunto de rendimientos del trabajo y actividades económicas. Y para partícipes mayores de 50 años, el límite ascendía a 12.500 euros anuales, con el límite del 50% del conjunto de rendimientos del trabajo y actividades económicas, el menor de las dos cantidades. Tras la reforma fiscal se unifica, no se discrimina por edad y el límite máximo de aportaciones será 8.000 euros o, si es menor, el 30% del conjunto de rendimientos de trabajo y actividades económicas. Por lo tanto, las reducciones por aportación a planes de pensiones se limitan. Ahora bien, hay otra serie de ventajas en cuanto al ahorro. Por ejemplo, la liquidez de los planes de pensiones. Los planes de pensiones era un producto financiero bastante ilíquido, ahorro a largo plazo. Ahora lo que se hace es, con esta reforma, pues se permite rescatar el plan, el ahorro acumulado que hemos hecho, a los 10 años de hacerse la primera aportación. Es decir, a partir de 2015. Si la primera aportación la hacemos en 2015, pues en 2025 podremos rescatar el plan. Aquellos que vengan acumulando de antes de 2015 se tienen que esperar hasta 2025, porque van a hacer la primera aportación que entra en vigor dentro de esta modificación en 2015. Por lo tanto, en 2025 cualquier persona que no haya incurrido en las contingencias que cubre ese plan de pensiones, porque claro, hasta que no se produce la contingencia no puede rescatar el plan. Entonces ahora lo que te permiten es rescatarlo antes de que se produzca la contingencia con el límite de 10 años. Esto es una medida bastante, se pedía a grito, la verdad, y bueno, pues es bastante buena. Luego se han inventado una serie de productos nuevos, en este caso el Plan Ahorro 5. El Plan Ahorro 5 lo que es una medida de ahorro a corto plazo, no medio. Aquí pongo medio porque es la definición, pero en realidad a corto plazo. Que consiste en hacer inversión en un seguro de vida o un seguro de ahorro en el que se nos limita el límite, o sea, el límite de aportaciones va a ser de 5.000 euros anuales durante 5 años, que es lo que va a estar vigente el plan. ¿Qué pasa? Que si nosotros mantenemos esas aportaciones durante 5 años y no rescatamos, los intereses generados van a estar exentos. Pero si lo rescatamos antes, van a tributar. Entonces, bueno, esto te permite decir, vale, meto mi ahorro en un plan ahorro 5, va generando rendimiento, voy haciendo aportaciones, va generando rendimiento, no lo rescato, luego me van a dar unos intereses, no van a ser muy grandes porque solo van a estar 5 años, pero bueno, no van a tributar. Vuelve a constituir otro plan ahorro 5, son un poco a corto plazo. Y luego los PIAs es uno de los productos financieros de ahorro más ventajosos, más buenos. Porque cuando constituyes un PIAs tú vas haciendo aportaciones. Y esas aportaciones van generando un ahorro, unos intereses. Entonces, el régimen fiscal que había de los PIAs era que el ahorro que había, porque bueno, estoy liando un poco. Tú primero haces unas aportaciones y a los 10 años constituye una renta vitalicia y recibes esas aportaciones con los intereses. Pues bien, los intereses generados desde que haces la aportación al plan individual de ahorro sistemático, al PIAS, hasta que cobra la renta vitalicia, esos intereses estaban exentos. Pero claro, tenías que esperar 10 años para constituir la renta vitalicia, mínimo. Ahora han reducido esos 10 años a 5, es decir, que a los 5 años constituye la renta vitalicia y siguen estando exentos esos intereses devengados. La verdad que se ha fomentado bastante la contratación de estos productos. Y bueno, ahora vamos a hablar de los impuestos negativos. Esto simplemente es que según las circunstancias económicas que tengamos, pues vamos a tener liquidez. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener, o sea, por tener a cargo, por el mero hecho de tener a cargo descendientes o ascendientes con un grado de discapacidad entre el 33 y el 65%, o bien tener familia numerosa, pues nos van a hacer una deducción, o sea, nos van a otorgar una deducción en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que va a ser de 1.200 euros. 1.200 euros por descendiente, por cada descendiente que tengamos, por cada ascendiente que tengamos,
con discapacidad y por tener familia numerosa. Es decir, en el anteproyecto de ley era, si tenías tres descendientes con discapacidad, 1.200. Si tenías 3 ascendientes con discapacidad, 1.200. Si tenías familia numerosa, 1.200. Ahora con el proyecto de ley no. Ahora si tienes 3 descendientes con discapacidad, tienes 3.600 euros de deducción. Si tienes 3 ascendientes, tienes otros 3.600. Y si tienes familia numerosa, pues 1.200. Ahí porque es familia. Entonces, bueno, esto está bastante bien, porque no tienes que esperar a hacer la declaración de la renta para que te lo devuelvan, sino que te lo pueden dar o bien en forma de capital o bien de forma de renta, y entonces te lo vas dando. Entonces tú tienes esa liquidez. Por eso es negativo, porque en vez de imponértelo te lo devuelven directamente. Entonces, bueno, esto está bastante bien y bastante aceptado. Lo que pasa es que, bueno, está limitado pues a esas circunstancias familiares que, bueno, que no son las habituales. O sí, no se sabe tampoco. Pero bueno. Y en el IRPF, pues ya hemos acabado. Ahora vamos a empezar con las modificaciones en el impuesto sobre sociedades. Las modificaciones en el impuesto sobre sociedades, pues bueno, hay bastantes más de las que vamos a tratar en el seminario, pero bueno, yo he querido reflejar las básicas. Una de las modificaciones que no tenemos aquí es el tema que quería comentar de pasada, el tema del deterioro del inmovilizado, que a partir de 2015 no va a ser deducible, y bueno, eso también es un palo bastante grande. Pero bueno, no quería centrarme en eso por tema de tiempo, porque creía que el IRPF, al tener tantas modificaciones, me iba a llevar más tiempo. Por lo tanto, me he preferido que en el impuesto sobre sociedades dar las pinceladas de las 4 modificaciones más relevantes. Y nada, pues bueno, pues básicamente se reduce el tipo de gravamen general. En las pymes se contrarresta esta bajada del tipo de gravamen general para grandes empresas. Pues a las pequeñas empresas se le otorga la posibilidad de dotar una reserva de nivelación y de capitalización, con lo cual pueden reducir la base imponible, de manera que reducen el tipo efectivo de gravamen. Y el tipo impositivo para empresas de nueva creación se mantiene, y se modifican la deducción en investigación y desarrollo e innovación. Entonces, vamos a proceder. Bueno, estoy viendo aquí José Manuel no ha sabido lo que no es deducible. Lo que no es deducible en el impuesto sobre renta a partir de 2015 es los deterioros de valor del inmovilizado. No va a ser deducible fiscalmente. Contabilizar lo puede dotar para representar la imagen fiel en contabilidad, pero no van a ser deducibles en el impuesto sobre renta, en el impuesto sobre sociedades. Por ahora de manera transitiva, me imagino. No sé si lo volverán a volver a modificar. Pues bueno, vamos a ver la reducción del tipo de gravamen general. Como vemos, pues bueno, en 2014 tenemos un tipo de gravamen general del 30%, que se va a reducir en 2015 al 28%, y en 2016 se va a reducir al 25%. Pues bueno, esto para las grandes empresas pues va a estar bastante bien. Se van a suprimir bastantes deducciones, por lo tanto, y esas se van a compensar con esta bajada de tipo. Vamos a ver lo que hacen para las pequeñas y medianas empresas, que la verdad lo que más interesa es lo que más hay en este país. Y bueno, vamos a ver lo que se produce. Se está equiparando ahora mismo el impuesto, o sea, el tipo de gravamen general se está equiparando al de pymes. Y claro, el de pymes no se baja. Entonces, bueno, lo más lógico hubiese sido, si bajamos el general al 25%, en escala, claro, porque es progresivo, del 25% al 30%. El 25% los primeros 300.000 euros y el resto al 30%. Se está equiparando al de pymes. Por lo tanto, ahora mismo, sin explicar la reserva de nivelación y de capitalización, una pyme va a tributar en 2015 lo mismo que una gran empresa. Solo que el tramo, pues probablemente sea, el tramo al 25 probablemente sea menor. Entonces,
La reserva de nivelación y de capitalización son dos medidas, son dos reservas que si una pyme las dota, va a poder reducir efectivamente del 25% al 20%. Estas dos reservas lo que te hacen es poder deducirte de la base imponible, deducirte el 10% por una reserva y el 10% por otra. Por lo tanto, se reduciríamos, si aplicáramos las dos reservas de la de nivelación y la de capitalización, lo que haríamos es reducir la base imponible en un 20%. Esto quiere decir que del 25% solo tributaría el 80%. Por lo tanto, se reduciría el tipo efectivo a un 20%. Vamos a explicar en qué consisten estas dos reservas. La reserva de nivelación te permite una reducción de hasta el 10% de la base imponible, con el límite de 1 millón de euros. Así que si tiene una base imponible mayor al 1 millón de euros, pues va a poder seguir deduciéndote como máximo 100.000 euros. Entonces, ¿qué condiciones para poder deducirte este 10%? Pues uno, dotamos una reserva indisponible durante 5 años, por el importe exacto que nos vayamos a reducir. Y ese importe que estamos reduciendo y que en este periodo no va a tributar, lo vamos a compensar con bases imponibles negativas. Es decir, hasta ahora nosotros, si teníamos un periodo impositivo base imponible negativa, las compensábamos con periodos anteriores. Ahora lo que hacemos es predecir esas bases imponibles negativas. Es decir, no tributo por esto porque lo voy a compensar con bases imponibles negativas en los próximos años. Esta reserva indisponible durante esos 5 años se debe dotar con cargo a los beneficios del ejercicio en el que vayamos a realizar la minoración de la base imponible. Dicha base imponible también va a contar a efectos de los pagos fraccionados, que eso también nos va a afectar en cuanto a liquidez durante el año, porque vamos a pagar menos pagos fraccionados, aunque luego a la hora de deducirnoslo nos va a perjudicar, pero bueno, en el impuesto sobre sociedades hay que tener sobre todo en cuenta el presente. Y la cantidad que vayamos a destinar a la reserva de nivelación no puede ser simultáneamente destinada a la de capitalización. Es decir, nosotros podemos dotar las dos simultáneamente, pero no con la misma cantidad. Entonces, bueno, en esto consiste la reserva de nivelación. Vamos a ver un ejemplito para entenderlo bien. Nosotros en el año 2015, por ejemplo, tenemos una base imponible de 500.000 euros. Supongamos que no tenemos correcciones en el resultado. Para simplificarlo un poco, supongamos que no tenemos corrección al resultado del ejercicio. Entonces, en 2015 tenemos una base imponible de 500.000 euros. En 2016, una base imponible de menos 10.000 euros. Y en 2017, menos 40.000 euros. En 2015, vamos a dotar una reserva de nivelación. Entonces, como dotamos la reserva de nivelación, pues tenemos que dotar el 10% de la base imponible, que es menos 50.000. Que esto es lo máximo que podemos reducir. Pues nos deducimos lo máximo y dotamos nuestra reserva de nivelación por 50.000 euros. Por lo tanto, lo que tributaríamos sería 440.000 euros. Perfecto. Ahora llega el año 2016 y tenemos una base imponible de menos 10.000 euros. Lo lógico sería pensar que al tener una base imponible de menos 10.000 euros, guardáramos ese crédito de menos 10.000 euros como base imponible negativa a compensar en periodos positivos posteriores. Pues no compensa, sino que compensa con la minoración que hicimos en 2015, con los 10.000. Y por tanto el saldo que tenemos en nuestra contra y a favor de la Hacienda Pública se quedaría en 40.000. ¿Qué vamos a compensar en 2017 con la base imponible negativa del periodo impositivo? Y ya no tendríamos crédito, porque ya habíamos agotado todo eso que minoramos. ¿Qué pasa? ¿Y si no tenemos base imponible negativa? Que es lo que va a pasar en la mayoría de las ocasiones. Nos van a permitir dotar esa reserva y no vamos a tener base imponible negativa. Y todo el mundo en 2015 va a dotar esa reserva. ¿Qué pasa? Pues que simplemente ese 10% de esa base imponible la vamos a diferir en 5 años. Y
si eso sigue así y la norma no dice lo contrario, yo en 2016 voy a poder dotar otros 10.000 euros. Y en 2017 otros 50.000 euros, o sea, otro 10%. Y así sucesivamente vamos a ir aumentando nuestro crédito. ¿Qué pasa? Que en 2020, si no he tenido base imponible negativa, lo voy a tener que devolver todo. Lo que no se sabe, porque bueno, en principio cuando nosotros tenemos una diferencia temporal, nosotros vamos compensando conforme a, por ejemplo, la libertad de amortización. Nosotros no aplicamos toda la libertad de amortización y vamos compensando con las cuotas de amortización contable de siguientes. Vamos revirtiendo conforme a la amortización contable de los siguientes periodos. En este caso, parece ser que lo que va a ser es que a los 5 años siguientes, si no hemos compensado, tengamos que revertir y aumentar la base imponible en esos 50.000. Por lo tanto, bueno, lo que se nos permite básicamente es diferir el impuesto. Esto se ha camuflado con el nombre de reserva de nivelación para previsiblemente compensar con bases imponibles negativas de periodos posteriores, pero en realidad lo que nos va a permitir es diferir el impuesto 5 años. Así que básicamente va a ser eso. La reserva de capitalización lo que intenta es un poco reducir el nivel de endeudamiento de una empresa y aumentar la financiación propia de la misma. ¿Cómo? Pues estableciendo una reducción del 10% de la base imponible del periodo, que equivaldrá al 10% del importe en que se incrementen los fondos propios. Es decir, este incremento se va a medir con la diferencia de los fondos propios a 31 de diciembre del periodo en cuestión menos el 1 de enero del mismo periodo. Y ese va a ser el incremento. Bueno, pues de ese incremento, el 10% de ese incremento, me lo voy a poder deducir en la base imponible, con el límite del 10% de la base imponible. Por lo tanto, como podemos planificar fiscalmente, nosotros vamos a hacer justamente el incremento necesario para alcanzar la minoración del 10% de descuento, evidentemente. Y para ello deberemos de dotar una reserva indisponible por 5 años del 10% de esa minoración, del 10%. Por lo tanto, bueno, esto es la verdad que un instrumento bastante grande porque nos va a permitir planificar, porque como el incremento de fondos propios va a ser con efectos 31 de diciembre del año en sí, pues bueno, nosotros ya vamos a tener una previsión aproximada de cómo nos va a salir el impuesto, aunque no tengamos cerrada la contabilidad totalmente, vamos a ver más o menos cómo nos va a salir el impuesto y si nos sale una base imponible muy grande, se celebra Junta General de Accionistas, se incrementa el capital social de la empresa y al incrementarse los fondos propios, pues tenemos ese que bueno, en realidad son fondos propios de los que no vamos a poder disponer, pero va a ser durante 5 años y es nuestro dinero, nosotros lo estamos pagando a Hacienda. O sea que bueno, esta reserva está bastante bien. ¿Qué pasa? Si aplicamos esta reserva y aplicamos la otra, vamos a tener un 10% de minoración, es decir, un 20% de minoración de la base imponible. Por lo tanto, vamos a grabar a un tipo de efectivo de gravamen del 20% en pyme. ¿Ves? Aquí tenemos un ejemplo. Fondos propios a 1 de enero de 2015, 1 millón. Fondos propios a 31 de diciembre de 2015, 1.500.000. El incremento va a ser de 500.000. Nuestra base imponible tenemos también, por ejemplo, de 500.000. Coinciden. Hemos hecho a propósito que coincidan. Entonces la reducción va a ser el 10% de los 500.000, que van a ser 50.000. Y el límite de la reducción va a ser, pues esos 50.000. Dotaremos una reserva indisponible de los mismos 50.000. Y básicamente la reserva de capitalización es esta. Esto es que se ha repetido la diapositiva. Bien, el tipo de impositivo para empresas de nueva creación pues se mantiene. Se estableció un tipo reducido del 15% para empresas de nueva creación en el primer ejercicio donde la base imponible fuese positiva y el siguiente, donde los primeros 300.000 tributarían al 15% y el resto al 20%. Bueno, pues esto lo mantiene intacto la reforma fiscal previsiblemente, porque bueno, es una medida bastante que fomenta bastante el emprendimiento. Y luego tenemos la deducción mínima de MASI. Por lo que he podido leer del proyecto de ley
de la parte del proyecto de ley de la reforma fiscal en referente al impuesto sobre sociedades no está muy claro. A ver, por lo que he leído del proyecto de ley, la deducción en I+D+I, bueno, en primer lugar, en cuanto a innovación tecnológica, destacar que las actividades de proyecto de demostración inicial o proyectos piloto que aún no están consolidados en cuanto a animación, videojuegos, se van a considerar también innovación tecnológica y van a poder aplicarse el 12% de la deducción con el límite del 50% de la cuota íntegra. Entonces, bueno, estos nuevos proyectos que no son consolidados en innovación tecnológica todavía, pues van a poder deducirse. Esto es una gran medida, la verdad. Pero por otro lado, en investigación y desarrollo, porque sabemos que innovación tecnológica y investigación y desarrollo son cosas diferentes. En investigación y desarrollo, por lo que he leído en el proyecto de ley, se va a reducir el porcentaje de deducción. Antes podíamos deducir el 30% de los gastos efectuados en el periodo impositivo en concepto de I+D, que se limitaba al 10% cuando se trataba de inmovilizado material e intangible. Ahora se reduce del 30 al 25 y del 10 al 8. Aquí se está desincentivando la investigación y el desarrollo. Pero por otro lado, por lo que he leído en notas de prensa de Moncloa y de la agencia tributaria, que no he leído en el proyecto de ley, pero bueno, he leído en esa nota de prensa, dicen, no sé si recordaréis, que la ley de emprendedores establecía un incentivo fiscal bastante grande para la investigación y el desarrollo, en el que nosotros hemos visto antes que, bueno, nos podíamos deducir generalmente el 30% de los gastos en I+D+I con el límite del 50% de la cuota íntegra. Si nos beneficiamos de un tipo reducido, ese límite se reduce al 25% de la cuota íntegra. Pero bueno, nosotros en I+D+I pues podemos deducirnos el 30%, ahora el 25% de los gastos efectuados en I+D+I. Y bueno, si no tenemos cuota íntegra suficiente, pues bueno, pues lo que no nos hayamos podido deducir lo tenemos para años posteriores. Y la ley de emprendedores lo que establecía era, vale, te quito estos límites, te puedes deducir todo los gastos en I+D+I, o sea, el 30% de los gastos en I+D+I, íntegramente te lo puedes deducir, y si no tienes cuota suficiente, te lo devuelvo. O sea, negativa, es un impuesto negativo en teoría, porque esa deducción no la tenemos que prorrogar para otros años por insuficiencia de cuota, sino que no la devuelven. Entonces, claro, te quitan el 20%, pero te devuelven. Entonces, el importe monetizable de esa deducción, pues está bastante bien, porque obtenemos liquidez con ello. Entonces, si recordamos eso, ese importe monetizable tenía unos límites, que era que el importe de la deducción no fuese mayor a 1 millón de euros y que el conjunto de gastos de investigación y desarrollo no superara los 3 millones de euros. Entonces, lo que yo he leído en nota de prensa de la administración pública era que esos 3 millones de euros ascendían a 5 millones de euros. El conjunto de innovación tecnológica y I+D+I, por lo tanto, subía el importe monetizable. ¿Qué pasa? Que en el proyecto de ley no viene, o yo no lo he encontrado, así que animo al que sea que si lo encuentra, que por favor me lo comunique, porque es que he estado buscando por todos lados y no lo he encontrado, y me interesaría bastante, porque la verdad que es bastante, es una medida bastante buena. Entonces, pero por lo pronto, si yo no veo eso en el proyecto de ley, pues bueno, vamos a quedarnos simplemente con que va a bajar el porcentaje de deducción. Y básicamente es eso. Ya le he dicho la otra reforma que ha habido, que es la supresión o sea, que no son fiscalmente deducibles el deterioro de inmovilizado. Y nada, pues aquí acabamos. Siempre en muchas de mis tribunas, en artículos que voy escribiendo, pues muchas veces hago referencia a Milton Friedman, un economista bastante liberal que ha fallecido y que bueno, que siempre decía que estaba a favor de bajar los impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa y por cualquier razón, siempre que sea posible. Yo también estoy de acuerdo con él,
y creo que en un principio se pretende bajar los impuestos con esta reforma fiscal, pero siguen habiendo entramados que la bajada efectiva del impuesto no se produce, al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que nos dan por un lado no lo quitan por otro. Pero yo, sin embargo, yo creo que se debería de bajar los impuestos sin ningún tipo de miedo. No va a bajar la recaudación. Si tú estás manteniendo un tipo impositivo de IVA a un nivel y tú, a través de una bajada de impuestos directos, haces que los contribuyentes, tanto empresas como personas físicas, tengan mayor renta disponible, van a consumir más. Y el consumo, la clave de cualquier recuperación económica está en el consumo. Se consume más, se va a recaudar más, se va a invertir más en gasto público, se va a invertir más en empresas. Las empresas van a dar más trabajo. Ese trabajo que dan son más contribuyentes. En fin, bajar impuestos genera y liberaliza precisamente la economía. Y creo que se debería de haber hecho esto sin ningún tipo de miedo a que se recaude menos y no poner tantos entramados. Así que bueno, pues espero que os haya gustado el seminario, espero que hayáis aprendido y que estéis un poco al día de todo. Así que por mi parte, muchas gracias por la atención y bueno, nos vemos en la tribuna, nos vemos en el foro y nos vemos en nuestros cursos que tanto recomiendo. Así que muchas gracias por todo y bueno, que paséis buena tarde. Un saludo y hasta luego.